Muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenas noches, pueblo salvadoreño. Lo primero que quisiera decir a nombre del Grupo Parlamentario de Alianza Republicana Nacionalista, Arena, es que nuestros votos están listos para superar el veto presidencial contenido en el decreto 648 aprobado el 30 de mayo del presente año y que contiene la Ley Especial Transitoria de Emergencia por la pandemia COVID-19, atención integral de la vida, la salud y la reapertura de la economía. Nuestros votos están aquí, estamos listos para superar esta misma noche el veto presidencial, el cual en su conjunto sería el veto número 11 de toda la normativa que hemos aprobado en esta Asamblea Legislativa. Es decir, que el señor presidente de la República en esta emergencia ha vetado alrededor del 28% de las leyes que le hemos entregado para que pueda proteger la vida, la salud de los salvadoreños. Lo segundo que quiero hacer es agradecer al señor rector padre André Oliva, rector de la UCA, que nos abrió el recinto académico de mucho prestigio de la universidad de la cual él ejerce la rectoría, la UCA, y en la cual nos expresaba que él deseaba un diálogo entre los dos órganos de Estado y que buscáramos el bien común y que diera garantías al país. Nos recordaba que al estar en la Biblioteca Florentín y Duarte, que fue el primer rector de la UCA, esta biblioteca es el recinto del saber unido a la humildad, unido a la paciencia y a la crítica constructiva que se convierte en sabiduría. Gracias, padre André Oliva, por permitir que su universidad acogiera uno de los diálogos más trascendentales en la historia reciente del país entre este órgano de Estado, la Asamblea Legislativa, y el órgano ejecutivo. Muy penosamente, el gobierno de la República no se hizo presente. Muy penosamente, los salvadoreños se quedaron sin la oportunidad de escuchar los argumentos y contraargumentos de una ley que sí va a impactar su vida y que en unos momentos estaremos considerando en este pleno legislativo. En todo caso, padre André Oliva, a toda la UCA, muchísimas gracias por habernos permitido llegar hasta ahí para podernos entender, suponiéndolo como usted lo decía, quitándonos los prejuicios, tener una mente abierta, pero sobre todo un corazón abierto para encontrar las soluciones del pueblo salvadoreño. Lo segundo, miren, la democracia en El Salvador no es una excepción. La democracia en El Salvador no puede tratarse como una cosa casual que excepcionalmente vamos a ejercitar. La democracia en El Salvador le ha costado mucho, pero mucho dolor al mismo pueblo salvadoreño que hoy sufre una pandemia. La democracia en El Salvador es un orden constitucional que nos permite garantizar y salvaguardar el derecho a la vida, a la salud, al trabajo, a las garantías constitucionales y libertades y al Estado de Derecho, así como además garantizar el derecho a la verdad, a la transparencia, al acceso a la información pública como un derecho transversal. De eso nos estamos encargando nosotros, pueblo salvadoreño, de garantizar que tu democracia y tu libertad no sea la excepción, sino que tu democracia y tu libertad sea el orden constitucional al cual todos estamos obligados a obedecer y respetar. Esa es la razón de ser de esta bancada legislativa y a eso nos estamos dedicando.
a defender tus derechos, tu garantía, tu vida, tu salud, tu trabajo, tu democracia, tu libertad y tu acceso a la información pública. Hoy recibimos un veto más, que se ha hecho bastante normal recibir vetos. Bien, el presidente está en su derecho de ejercer cuanto veto quiera. Es su derecho, señor presidente. Como también tiene otras opciones que son las del diálogo interinstitucional franco y de corazón abierto y mente abierta. Tiene la opción de sancionar o tiene la observación de observar nuestras leyes. Pero lo que vamos notando es que en esta emergencia ha prevalecido el veto presidencial. Ahora, este veto lo sustentan en la vulneración del principio de colaboración interorgánica. ¿Cómo nos hubiera encantado ver al gobierno de la República en la biblioteca del recinto académico de tanto prestigio como es la UCA y potenciar el principio de colaboración interorgánica? Pero al respecto, violar este principio de colaboración interorgánica, creemos, no puede ser atribuible a este órgano de Estado. De hecho, la sentencia 21, 23, 24, 25, plica 2020 de la Sala de lo Constitucional nos dice lo siguiente: estos deberes de preservar la democracia, la dignidad, la unidad de la República son especialmente mandatos al presidente de la República, a quien la Constitución le ordena en el artículo 168, numeral tercero, procurar la armonía social y conservar la paz y tranquilidad interiores y la seguridad de la persona humana como miembro de la sociedad, de tal manera que la paz, como derecho fundamental con diferentes dimensiones, artículo 131, numeral 25, artículo 164, numeral 12 y 13, también debe ser respetado por los órganos del Estado, los cuales tienen constitucionalmente prohibido generar un espíritu de intolerancia y odio, por lo cual, siendo la paz un derecho fundamental de los salvadoreños, su vulneración puede ser objeto de reclamo. Pueblo salvadoreño, ¿quién está permanentemente con un discurso de odio y de separación de esta sociedad salvadoreña tan sufrida? Las redes sociales se han convertido en la escopeta del odio, en la escopeta que enferma el corazón y el alma del pueblo salvadoreño, en la escopeta que no dirime, que no distingue entre hombres, mujeres, niños o personas de la tercera edad, no distingue las horas del día, para denigrar flagrantemente a cualquier persona que se oponga o piense diferente al gobierno de la República. Así es que, a propósito de citar como un motivo para vetar el decreto 643, la colaboración interorgánica, le recuerdo lo que nos dice la propia Sala de la Constitucional, que esto es especialmente la obligación del presidente de la República. El segundo argumento que nos dan para vetar esta importantísima ley es la violación al derecho a la salud. Al respecto, la misma Sala de lo Constitucional nos dice lo siguiente, y me remito a una de sus párrafos, donde dice: deberá declararse inconstitucional un decreto ejecutivo que hace referencia, pero no a título declarativo, pues es el último en reproducir una serie de normas que muestran la tendencia a suspender la circulación de la población mediante decretos ejecutivos no fundados en un régimen de excepción. Un estado de emergencia vigente no habilita para suspender derechos fundamentales. En efecto, dicho decreto, el Ejecutivo,
produce el efecto material de suspender derechos fundamentales en la totalidad del territorio nacional. Su artículo primero, inciso segundo, declara todo el territorio nacional como zona epidémica sujeta a control sanitario para combatir el daño y evitar la propagación del COVID. De modo que establece que toda la población deberá mantenerse en resguardo domiciliar y solo podrá salir de su vivienda o residencia en los casos autorizados por dicho decreto. Su artículo 8 prescribe que con la finalidad de salvaguardar la salud pública, dice el gobierno, como interés de la población en general, se declara cuarentena domiciliar en todo el territorio de la República. Si esto lo dicen ellos en sus mismos decretos ejecutivos y la curva no la han logrado detener, ¿cómo es posible que argumenten que por violación al derecho a la salud ejercida por esta Asamblea Legislativa en el decreto 648 les da la razón o una razón para vetarlo? Pero debo agregar algo más grave, y es que ese decreto ejecutivo en el cual declararon la tendencia a tener encerrada a la gente como medida para contener y para defender la salud del pueblo salvadoreño, no obstante que el Código de Salud les permite adoptar medidas sanitarias extraordinarias, entre las cuales la conducción a centros de contención por el hecho de romper con la cuarentena domiciliar obligatoria. Artículos 6, 2, 17 y 18. La segmentación de las personas que pueden circular en el país usando como base el dígito de terminación de su documento único de identidad. La limitación o suspensión de ciertas actividades que implican el ejercicio del núcleo esencial de ciertos derechos fundamentales como la libertad, la autonomía, el trabajo y la economía. Ninguna de ellas tiene que ver con el derecho a la salud, para la cual usted, señor presidente, gobierno de la República y Ministerio de Salud están obligados a cumplir. No así esta Asamblea Legislativa. Entonces, como nos dice la misma sentencia, los contenidos mencionados no pueden estar previstos en ningún caso en un decreto ejecutivo autónomo. Y esto es así a pesar que el decreto 29 sí contiene disposiciones que son propias de la competencia del Ministerio de Salud, como verificar las medidas de bioseguridad en centros hospitalarios y proporcionar los tratamientos y cuidados necesarios según la condición clínica del paciente, realizar la evaluación clínica de los pacientes o de los casos sospechosos, manejar la cuarentena controlada, que no puede tener fundamento en el incumplimiento de una cuarentena domiciliar obligatoria impuesta por el órgano ejecutivo para la totalidad o parte del territorio nacional. Hemos visto a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional Civil desplegada en todo el territorio nacional. Y debo contarles una anécdota. Cuando una ciudadana en un supermercado les dijo: mire, y aquí ustedes están en guerra o están combatiendo un virus, porque yo, doctores, no miro en las calles. ¿Quién está violando el derecho a la salud del pueblo salvadoreño? Ciertamente no es esta Asamblea Legislativa, cuya función principal es legislar y colaborarle a usted, señor presidente, dándole las herramientas que necesite para cumplir también su mandato. Y por último, nos argumentan que lo vetan por violación al principio de igualdad en la formulación de la ley. ¿Cuánto? Pero cuánto me hubiera gustado verlos hoy en la tarde en la UCA. Cuánto, pero cuánto me hubiera gustado que sustenten este veto en la práctica, sentándose con nosotros, deliberando, construyendo consensos, con una mente y un corazón abierto, como lo exigen las circunstancias actuales. Eso no fue posible. Pero nosotros,
Seguiremos insistiendo en el diálogo. Este decreto que hoy se veta fue construido con su propio equipo de gobierno, en el cual participó el propio ministro de Salud, y recoge el 95% de consenso. ¿En qué estamos? ¿Cree usted mismo en lo que está haciendo? Porque si así fuese, pudo haber observado este decreto para tratar de encontrarnos en los puntos pendientes que no eran de naturaleza en materia de salud, que no eran de naturaleza en materia de violación al principio de igualdad en la formulación de la ley, y que no eran en base al razonamiento del diálogo interinstitucional y colaboración entre ambos. Fueron 6 días y 4 noches continuas donde todos desplegamos las mejores energías para que usted tuviera este decreto y pudiera atender la necesidad urgente del pueblo salvadoreño. Así es que, pueblo salvadoreño, este veto será leído, como ya lo indicó el señor presidente de la Asamblea Legislativa. Será leído, y nosotros, cuando el momento llegue, estamos listos para superar este veto y sea la Sala de lo Constitucional quien finalmente dirima esta cuestión. Estamos construyendo. El diálogo permanece abierto. El diálogo es esencial. El diálogo siempre tiene espacio para las mentes más complejas. El diálogo siempre encontrará un espacio cuando se confunde lo personal con el bien común. Arena le extiende su mano para que trabajemos juntos, para que construyamos juntos, para que evitemos vetos y para que a partir de este día cambiemos esta dinámica de confrontación provocada por un discurso de odio y provocada por un desprecio a las instituciones democráticas del país. Nosotros consideramos que nuestra democracia es el espacio fundamental que garantiza todos los derechos fundamentales y garantías constitucionales del pueblo salvadoreño. Muchas gracias, señor presidente. Doctor Rodolfo Parker Soto tiene la palabra.